beneficios genera entonces la comunicación interna como tal? Entonces, ahí lo que vamos a encontrar que hay varios beneficios. Vamos a comenzar con que la comunicación interna nos permite tener una mejora continua. ¿Cómo así? Pues a través de la comunicación interna nosotros podemos dar a conocer justamente nuestra identidad, nuestros valores, la visión, la misión, hacia dónde queremos ir, cuáles son las estructuras que nos permiten canalizar nuestra propuesta de acción hacia el usuario, para funcionar bien como entidad y en especial para dar una mejor atención al usuario y darle el conocimiento de lo que hacemos. Entonces, la comunicación interna primero es una herramienta fundamental para generar una mejora continua, que es fundamental además en las instituciones públicas y en todas las empresas. Y esta mejora continua tiene que ser hacia todos los que forman parte de esta estructura organizacional. ¿Correcto? El otro gran beneficio de la comunicación interna es que nos permite tener respuestas oportunas. Uno de los temas que hay en discusión muchas veces sobre lo que es la comunicación y la imagen que damos hacia afuera a las instituciones públicas, querramos o no, recae muchas veces en el trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Y les debe haber pasado a ustedes. Cuando la gente, los amigos, los familiares se enteran que trabajan en X municipalidad, en el gobierno regional o en X institución, lo que van a hacer es llamarlos primero a ustedes para preguntarles cómo hacen el trámite, cómo pueden hacer algo. Y si ustedes, que son parte de la institución, no saben bien cómo es el trámite, cómo es el proceso, qué es lo que se tiene que hacer, estamos complicadísimos. Si nosotros sabemos, a través de la comunicación interna, en donde difundimos lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos otorgar, hacemos una comunicación adecuada y nuestra gente, nuestro personal sabe qué decir, ya tenemos un primer filtro hacia el ciudadano, hacia nuestros allegados, hacia nuestros familiares. Cuando nos pregunten a nosotros, vamos a saber qué responder. Y además, nos mantiene al tanto de cualquier información o respuesta que tengamos que dar y hacerla oportunamente. Y eso se logra con comunicación interna bien hecha, estructurada y enfocada. Ahora, la comunicación interna genera eficiencia. Y como hemos dicho, normalmente el peso de la comunicación, del comunicador dentro de una institución o una empresa, no era tan bien visto o era pasado a veces por agua tibia, como decían, y no se le daba el peso. Actualmente las instituciones ya no hablan de un jefe de comunicación o un encargado de comunicación, ya hablan o de un gerente o de un director de comunicación. Y cuando hablan del director de comunicaciones o el DIRCOM, están hablando de una persona que trata directamente con el gerente general, con el ministro, con el jefe y con el directorio. Y eso permite tener la información integrada de lo que se necesita y le permite además con este posicionamiento ser transversal a todas las áreas que lo hemos dicho. El tema fundamental de la comunicación corporativa es la transversalidad, poder llegar a todos, tanto para comunicar como para hacer feedback y que nos permita entender qué necesita cada área para comunicar. Porque no es que yo comunique lo que me dice el gerente y lo que me dice el directorio. Yo tengo que comunicar lo que necesita cada área. Y eso implica un trabajo integrado. Y eso genera eficiencia. La comunicación interna genera confianza. Permite que la gente que trabaja en la institución sepa lo que hace, sepa cómo responder y confíe y se ponga la camiseta y sienta que es con orgullo parte de eso. Y generar confianza. Y esa confianza va a hacer que nosotros nos comuniquemos hacia afuera de una manera más sólida y más creíble para el ciudadano. Una persona, trasladándolo como vimos el día de ayer, que la comunicación corporativa deviene de lo que es la comunicación personal. Una persona que confía en sí mismo, que es segura de sí misma, va a tener mucho más facilidad de comunicación que una que no. Una institución que genera confianza al interior va a tener mucho mejor capacidad de comunicación hacia afuera. La comunicación interna genera reconocimiento. No me refiero al reconocimiento que pueden tener los ciudadanos. Me refiero al reconocimiento que tus trabajadores, la gente que forma parte de esa institución, tiene en base a la información que se la da. Si se ganó un premio, si se logró algo, si se mejoró, si se optimizó, si se han hecho cambios, si se ha trabajado un nuevo sistema de atención virtual. Todo eso va a generar un reconocimiento y va a hacer que la gente se sienta más orgullosa de ser parte de la institución. Genera integración,
porque eso permite que todos estén interconectados. Y la comunicación interna, lo dijimos en la respuesta que dimos ayer, al final de la charla, no es solamente mandar mensajes, ponerlos en el correo, ponerlo en el periódico mural, hacer rutinas de integración, es ir más allá, es hacer que la gente se conozca, es hacer que la gente trabaje en una misma sintonía. Y eso implica que el encargado de comunicaciones, el director de comunicaciones, el gerente de comunicaciones, tiene que trabajar de la mano, se ha dicho, transversal a todas las áreas, y en especial a la de recursos humanos. Porque a través de recursos humanos es donde se va a generar el clima laboral. En RENIEC, uno de los temas que no les comenté, pero era un tema puntual y uno de los logros que se hizo para integrar a la gente, fue que se hicieron olimpiadas descentralizadas. Y logramos llevar gente sin gasto, porque la gente lo gastó, pero nosotros lo organizamos, y logramos llevar más de 480 personas solo al Cusco, de todas las zonas del país, para un campeonato de fulbito y voleibol. Se les dio las facilidades, se logró como entidad del Estado que ingresen gratis a las instituciones, a las visitas, al Sacsayhuamán, al Machu Picchu mismo, los costos se lograron en corporativo menores, no lo pagaron del todo, porque lo pagaron los trabajadores, pero no lo pagaron todo de frente, sino se les descontó, pero con eso se logró que el de Tumbes y el de Tacna, que no se conocían, y que cuando tenían que coordinar, hablaban pero no se conocían, se agarraran, literalmente, y es el término, a patadas en la cancha de fútbol y se abrazaran cuando hacían un gol y festejaran cuando ganaba un equipo. Y eso hizo que luego, a partir de ese momento, la llamada de Tumbes a Tacna sea distinta, porque ya conocías a esa persona. La comunicación interna permite integrar. Y con todo esto da estabilidad a los trabajadores y a la institución. ¿Es importante la comunicación interna? Sí, por supuesto. Y dentro de esta comunicación interna tenemos que hacer énfasis en temas de desarrollo que son fundamentales y que están en nuestra ley. Y uno de estos es la Política Nacional de Igualdad de Género. Y tenemos un decreto que marca pautas de promover el desarrollo de manera de igualdad, fortalecer la participación de las mujeres como sujetos sociales, y todo ello, y otros temas que son importantes de reforzar en una organización, se trabajan a través de la organización de la comunicación interna, y es fundamental hacerlo. Ahora, gestión y organización de la comunicación. Uno de los temas que a los comunicadores, soy comunicador, me he dedicado a esto, los comunicadores no tenemos la línea mental que tienen los ingenieros o los contables o los financistas o incluso los abogados, ¿no? Somos más pegados al tema creativo, al tema... Pero uno de los temas que es fundamental y que no podemos dejar de lado por más que queramos estar en la parte creativa y no en la parte razonable, de razonamiento, temas estadísticos, es el plan. Y en las instituciones públicas el plan estratégico está mucho más marcado que en las empresas privadas. Es complicado, es difícil, pero si logramos hacerlo, nos ordena. Y eso es una cosa que muchas veces necesitamos los comunicadores. Pero acá hay un tema bien particular que antes de entrar al plan quiero mencionar. Muchas veces la gente piensa que ser reactivo es malo. Y siempre se promueve el tema de la proactividad. En cierta forma, la idea es que, claro, si tú eres proactivo, estás adelantándote las cosas y eso es bueno. Pero la reactividad no es que sea mala, porque tienes que saber ser reactivo. En especial, y grábenselo, en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que las instituciones públicas están en el ojo público, valga la redundancia, y que los medios están permanentemente atrás del error que podamos cometer, porque bajo la estructura que la institución pública vive gracias al impuesto de la gente, entonces están viendo lo que hacemos. Y están más expuestos a crisis, a problemas, a situaciones que no se ven muchas veces, pues las crisis justamente nacen de temas que no se perciben antes. Y si no eres reactivo, tenemos ahí el tema. Un segundo. Entonces, el ser... Un segundito, por favor. Disculpen. Bueno, entonces lo que les decía es reaccionar, poder reaccionar y resolver
las situaciones, entonces nos permite en las instituciones públicas estar atentos a cualquier situación que se puede presentar. Y eso es clave, es fundamental. Entonces, a veces ser reactivo es necesario, en especial en las instituciones públicas. Para hacer el comparativo, entonces, entender qué tan importante es poder ser reactivo o no. Los proactivos realizan planes de respaldo, eso es bueno, pero los reactivos esperan conocer la situación, que también a veces es necesario porque muchas veces no se ve lo que se viene. Y aprender a ser reactivos es importante. Hay gente que es muy proactiva, pero a la hora de la hora, y cuando se genera la crisis, no saben cómo reaccionar, y eso hay que saber manejarlo. Los proactivos piensan en argumentos de por si acaso. Los reactivos son proclives a moldarse, ¿correcto? Entonces, a los proactivos no les gustan que las cosas no salgan como planearon, mientras que los reactivos son buenos improvisando, y eso también es bueno. Los proactivos no toman riesgos, los reactivos sí toman riesgos. ¿Qué es bueno, qué es malo? Depende de la situación. Finalmente, tanto los proactivos como los reactivos trabajan a su manera para conseguir lo que quieren. Siempre es bueno ser proactivo, pero también es bueno saber reaccionar, y la reactividad a veces es aconsejable en instituciones donde va a haber situaciones de crisis permanentes. Ahora, ¿qué son las crisis? Cuando hablamos de gestión de crisis, hablamos de un proceso clave que nos permita manejar situaciones que se pueden presentar y que no fueron previstas. Por eso es una crisis, ¿correcto? Y lo que genera la crisis es que todo lo que has planificado se rompe. Y ahí es donde el tema, tú puedes ser muy proactivo, pero si hay una crisis, tienes que aprender a ser reactivo, pues si no, no vas a saber cómo reaccionar. Ya tenías todo estructuradito, ordenadito, pero al momento, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo lo haces? Entonces, las crisis se presentan así. Ahora, ¿cómo detectar señales? Ese es el tema, cuando se va a presentar una crisis. Tenemos que hacer preparación y prevención siempre, estar atentos a todo lo que pasa alrededor. Y muchas veces se nos van a pasar los temas, porque las crisis son inevitables, por eso son crisis, y no las vemos, a pesar de que estemos preparados. Pero mientras más preparado estés, más difícil es que se presente una crisis. No es que nunca se va a presentar, vamos a ver por qué. Pero mientras más preparado y previsto estés, mejor lo vas a manejar. Tenemos que saber hacer gestión. Y la gestión implica un trabajo integrado. Si no hacemos un trabajo integrado y nos centramos en un tema muy puntual, lo que pasa alrededor no lo vemos, y eso puede generar que devenga una crisis. Dos, tenemos que saber cómo manejar los temas de control o contención y hacer el permanente check de las cosas, cumplimientos, porque a veces nos dedicamos a una cosa y dejamos del otro lado cosas que están pendientes, se van pasando, y eso puede determinar una crisis. Es importante en las crisis saber recuperarse. Se van a dar crisis. Yo, si les digo ahorita que no van a tener crisis si hacen algo previo, les mentiría. Pero lo que tenemos que saber es recuperarnos, y para eso también hay que saber reaccionar. El mismo Einstein decía que luego de las crisis vienen muchas posibilidades, porque Einstein también decía que la creatividad y la innovación se refuerzan cuando estás en problemas, cuando estás en crisis. Hay que recuperarse, hay que hacerlo. Y las crisis nos traen aprendizajes. Y si aprendemos de ellas, vamos a poder hacer una mejora continua, y ya no podemos llorar sobre leche derramada. Lo que tenemos que hacer es mejorar. Insisto, en las instituciones públicas viven de crisis en crisis, porque justamente están en el permanente escrutinio de la población. Ahora, no contar con un plan de comunicación de crisis conllevará que los miembros de la empresa improvisen ante situaciones inesperadas, pudiendo emitirse mensajes poco favorables e incluso contradictorios desde las diferentes esferas de la compañía. Si esto sucede y no hay un comité de crisis presidido por el gerente, de la mano con el de comunicaciones y de las áreas involucradas en esa crisis, si los resultados o las respuestas que se dan son malas, la crisis no va a disminuir, va a incrementar. Y el comité de crisis no está prendido siempre, pero es el botón que apenas se ve que viene la crisis, tiene que apretarse y prenderse, y tiene que accionarse inmediatamente. Pero es difícil, y este tema tenemos que entenderlo. ¿Cómo entendemos? ¿Qué entendemos como crisis? Es un evento inesperado, pero predecible, que puede tener efectos adversos para una institución, afectando su imagen y reputación. Entonces, en esta definición hay un tema que es medio extraño, que es esta parte de acá. Inesperado pero predecible. ¿Cómo puede ser algo inesperado pero predecible? Complicado.
Pero voy a darles unos ejemplos para que lo entendamos, porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser inesperado pero predecible? No funciona la idea. Bueno, este caso de acá, cuando lo sometemos a un análisis, la gente va a decir que fue inesperado. Y efectivamente fue inesperado, si no el carro no se hubiera caído ahí. Pero era predecible. Hay gente que cree que no. Esto era absolutamente predecible. Porque cuando se construyó esa vía, tenían que saber que por debajo pasaba agua y iba horadando, y en algún momento se podía caer. Y era predecible porque no se dio el mantenimiento necesario para que no suceda. Entonces, inesperado sí, pero predecible. Y la predictibilidad depende de estar atentos a todos estos procesos y hacer una gestión adecuada. Tenemos que ver todo, no ver las partes. Otro ejemplo, el 11 de septiembre. Gente que dice que fue, bueno, inesperado fue, definitivamente, que era predecible. Hay gente que dice que no. La misma CIA, el mismo FBI reconoció luego de que esta situación se debió a que dejaron muy laxos los protocolos de supervisión y dejaron pasar muchas cosas que si hubieran incrementado no hubiera sucedido. Entonces, pudo evitarse, pero claro, uno es general después de la batalla. Cuando sucede dice, ¿cómo no lo evitaron? Lamentablemente las crisis se presentan por descuidos, pero insisto, son inesperadas, pero todo es predecible. El niño costero del 2016, 2017, ¿era predecible? Absolutamente predecible. ¿Era inesperado? Ni tanto tampoco, ni siquiera inesperado era, porque siempre cada 3, 4 años pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué no se toman acciones antes? Cuando sucede ya empiezan a poner la barricada, a tomar acción, a hacer donaciones. En vez de esto, si sabes que por ahí en algún momento, dentro de los próximos 2, 3, 4 años va a suceder, toma la acción antes de que suceda y se evita la crisis. Pero cada vez que pasa nos dedicamos ya a la rutina y dejamos que pase esto. Entonces, es complicado. El famoso coronavirus. ¿Era predecible? ¿Inesperado? Sí. ¿Predecible? Sí. En todo caso, si sucedió porque comían murciélagos los chinos, era impredecible. Era predecible porque hace años y años que lo comen y en algún momento podía pasar algo así. Si se escapó de un laboratorio, también era predecible, ¿no es cierto? Porque no hay controles y esto iba a suceder en un momento. ¿Cómo ver antes esto para que no se genere una crisis tan dura? Y en general, si analizamos y buscamos un fenómeno predecible, que no sea predecible, en realidad no lo vamos a encontrar. Porque ustedes me pueden decir, bueno, un terremoto es no predecible. No es real. Es inesperado, pero es predecible. Si vivimos en una zona sísmica, va a pasar el terremoto. No sabemos cuándo, pero es predecible que va a pasar. Y además es predecible que si sucede, las casas que están construidas en determinadas zonas se van a venir abajo. Y eso es predecible. Entonces, inesperados son, pero ¿y qué hacemos con esto? Entendamos que la predictibilidad depende de qué tanto observemos. No vamos a evitar todos los fenómenos, pero de alguna forma vamos a lograr que se minimice el riesgo de una crisis. Y acá hay todo un tema que también se tiene que trabajar, en especial en las instituciones ligadas a temas ambientales, que permitan analizar cada situación que pueda llevar a un proceso de crisis y combatir eso, porque para eso estamos las instituciones públicas, para evitar que estas situaciones sucedan y se siga generando problemas en el ambiente, ¿correcto? Ahora, claves principales para gestionar una crisis con éxito. Primero, tener un comité de crisis. Insisto, el comité de crisis no está prendido todo el día, no, es una conformación de principales funcionarios, está el jefe, está el de comunicaciones, muy probablemente el de legal, dependiendo de la crisis puede estar el operativo, el de TI, pero está atento. Y cuando se puede disparar una crisis, inmediatamente se reúnen 24/7 y tienen que estar atentos a lo que pueda suceder. Y eso es enfocado a controlar la crisis y evitar que siga creciendo. Una crisis implica a todos los públicos. Cuando hay una crisis tenemos que involucrar y analizar qué puede pasar en cada público, en los usuarios, en los internos, en los proveedores, en las otras instituciones, en todos. Las crisis no se manejan individuales por grupitos, no. Se tiene que analizar todas las posibilidades. Se tiene que trabajar con empatía. Entender que la situación que puede trabajar, entender los daños que se está causando y en base a eso buscar soluciones y buscar resolverlo lo más rápido posible para que nos haga el menor daño posible. En una crisis lo que hay que hacer siempre es evitar el silencio. Hay instituciones que tienden a
no decir nada y dejar que corra es el peor error que puede haber, porque eso va a hacer que la crisis se siga incrementando. Hay que tener un buen portavoz, una persona que salga, que dé la cara, que diga lo que está sucediendo, lo explique y que la gente pueda entenderlo y comprometerse incluso con lo que está sucediendo, incluso ser empático con la institución que está sufriendo la crisis. Y esto implica tener gente que sepa hablar. A veces se comete el error de poner al que técnicamente conoce más algo, pero a lo mejor no es un buen comunicador. Prefiero a uno que no sepa técnicamente todo, pero que sea un buen comunicador, sea simple el comunicar. Y luego de todo esto viene el análisis de lo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y viene lo que decía Einstein, mejorar a partir de eso. A partir de las crisis generar una mejora, un aprendizaje. Entonces, para eso tenemos que entender que las crisis tienen patrones muy definidos. Todo comienza con tranquilidad y acá mientras más acá lo tomemos va a ser mucho mejor controlado. Luego empieza a escalar, se descontrola, viene la crisis y esa crisis luego nos va a dejar esquirlas, viene el proceso de evaluación y el reenfoque del aprendizaje y la recanalización de nuestros procesos. Pero el manejo de las crisis a nivel de comunicaciones tiene una particularidad y a nivel de reacción también. La crisis es lo rojo. Acá es donde menos tiene, acá está donde más fuerte está, y acá es donde desaparece la crisis. Desaparece, entre comillas, porque siempre queda lo sucedido y hay que aprender sobre esto y llevarlo. Y el manejo de las crisis, la comunicación en las crisis, es inversa a la crisis. Mientras todavía no comienza, y esto es prevención, a esto es lo que llamamos prevención, es donde mayor control tenemos de ella. Cuando la crisis está acá arriba, explotando al máximo, es donde menos capacidad de control tenemos. Lamentablemente, es donde normalmente reaccionamos y queremos solucionarla y no vamos a poder. Vamos a tener que esperar que reduzca nuevamente la crisis para poder empezar a tomar acción. Creo que esta gráfica va a ser más clara. Tenemos una dinamita, está apagada, no pasa nada, me confío, por ahí a lo mejor saltó una chispa y se empezó a prender. Comienza el problema. En vez de haberla alejado de cualquier chispa acá, que era prevención, y ya evitaba todo esto, no me di cuenta. Acá todavía puedo tener algo de control, porque corro y la trato de apagar. Acá, como dicen en Navidad, en los cohetecillos, mechita peligrosa, no hay forma. Tengo que correr para el otro lado. Y acá no tengo nada que hacer. Tengo que esperar a que baje todo el problema y luego, en base a los escombros, replantearme. Así funcionan las crisis. Ahora, hablábamos del plan estratégico, es clave. A los comunicadores no nos gusta, pero es clave. Implica que la comunicación como pieza estratégica requiere investigar, planificar, ejecutar y evaluación. La comunicación no es inspiración. Quiero comunicar esto y creo esta frase que se me ocurrió, genial. No, hay que investigar, hay que analizar, hay que planificar, canalizar correctamente todos los flujos informativos que vienen de todas las áreas, transversal a todas las áreas, y generar la información con mensajes claros y directos en base a esa información. Luego se fundamenta esta propuesta, se fundamenta en las políticas institucionales y debe dimensionarse como un marco proceso estratégico transversal a toda la institución. Debe ser implementado el plan estratégico desde toda y cada una de las áreas de dependencia en sus interacciones comunicativas cotidianas. Todo ello además, y eso es clave para el éxito de la propuesta, debe ser enfocado en base a un mapeo integral de todos los grupos de interés. Esto es nuestro plan. Así de difícil como se ve, eso es nuestro plan. Y tenemos que seguirlo. Yo no puedo empezar a hacer el mensaje acá y lanzarlo si no primero he investigado. He analizado la institucionalidad, la organización, la sociedad, hacia dónde quiero ir y a qué represento. Luego, recién de esto, voy a pasar a analizar los objetivos de lo que va a generar esta comunicación. Cuando tengo claro qué objetivos son, voy a empezar a trabajar y analizar cuáles son mis públicos. Y tengo públicos que son principales y secundarios. Y tengo públicos que son internos y externos. Tengo comunicación interna y externa. Luego de eso, recién vamos a empezar a trabajar el mensaje. Un mensaje que tiene normalmente una idea principal y mensajes secundarios que pueden ir a determinados stakeholders que nos van a ayudar a reforzar este mensaje principal, dependiendo de lo que queremos comunicar. Recién ahí pasamos a una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué lenguaje vamos a usar? ¿Qué tono vamos a usar? ¿Qué canales vamos a usar? ¿Qué medios? Televisión, prensa, redes. Y ahí vienen las acciones. Una dirección estratégica, una comunicación interna, comunicación externa, relación con los medios es clave, insisto, la relación con los medios en las instituciones públicas. Las instituciones públicas están más propensas al
al análisis y al cuestionamiento de los medios, y tenemos que tener una buena relación con ellos. Y el tema de la atención ciudadana. Luego de esto, ya recién analizamos cuánto nos va a costar esta campaña, qué presupuesto tenemos, y sobre eso vamos a hacer un cronograma sobre el que vamos a trabajar. Entonces, recién desde acá hasta acá todo lo que ha pasado. Y en las instituciones públicas aún más, porque hay un proceso, un cronograma que implica la consolidación, el proceso de selección de quién lo va a hacer. Y acá esto es circular, porque luego volvemos a seguir investigando y volvemos a nuevo a plantear nuestra estrategia y nuestra matriz. Ahora, publicidad y manejo de medios en instituciones públicas. Claro que el punto principal del análisis va de la mano de lo que queremos difundir, lo hemos dicho en el plan. La estrategia elegida, pero en las cosas de la institución del Estado, ¿qué presupuesto vamos a manejar? Que es fundamental. Y ahí hablamos de publicidad. ¿Qué usamos en publicidad? Paneles y vallas es muy raro que se usen en instituciones públicas. Algunas lo usan, pero en realidad no tiene mucho sentido. Televisión sí, aunque es un medio muy caro y implicaría unas campañas muy grandes. Las campañas que hacen las empresas privadas de televisión son campañas que no bajan pues pueden llegar a 40 millones, 50 millones, y el presupuesto normal de una institución pública puede estar pues en 1 millón, 1.200.000, 3 millones con mucho optimismo. Entonces, muchas veces se opta porque televisión tendría que ser una campaña demasiado grande, y se puede optar más por radio, que es un medio mucho más barato y tiene más llegada. Tienes una campaña creativa diferente, es clave, y eso también implica diferenciarse, mostrarse como una institución distinta. Si vamos a usar campañas típicas, típico comunicado de la municipalidad, comunica que, bla, 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 o sea, ni siquiera pega y no te escuchan. Tenemos que hacer algo diferente que nos diferencie, y eso lo hemos visto ayer. Diarios o revistas se usa puntualmente, pueden ser especializadas quizá para temas de arbitrios y comunicación, pero se usa poco, pero es útil. Redes ahorita son el auge. Pero para trabajar en redes hay algo que tienen que saber. Tiene que trabajar 24/7 y tener un community manager, por lo menos, si no son dos, que estén en el día a día. Porque acá hay una particularidad con la televisión, con la radio. Las redes no son medios unidireccionales, son bidireccionales. Las redes no solo comunican, sino hacen feedback. Y lo que tú pongas en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, van a venir las preguntas. Y necesitas a alguien que las esté respondiendo, porque si te hacen preguntas y no las respondes, vas a generar un problema que al final te van a terminar chancando cada vez más porque ni siquiera respondes. Entonces, el community manager tiene que responder, estar atento, saber, y hay respuestas que le va a preguntar a determinadas áreas, pero no se puede generar un vacío en las redes. Las redes son interesantísimas, tienen un costo muy bajo, pero tienen un riesgo. Tenemos que saber manejarlas porque si nos empiezan a atacar de redes, terminamos trasquilados. Ahora, también hay que sopesarlas, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasaba el caso que me llamaba el jefe de la institución, que me decía, nos están atacando en redes, han sacado un comunicado que no estamos cumpliendo y que el jefe es un tal por cual y no sé qué cosa y que hay que hacer algo. 6:30 de la mañana me llamaban para decirme eso y yo me levantaba, entraba, veía, encontraba al que había dicho eso y tenía 2 seguidores. ¿Para qué le respondo a una persona que tiene 2 seguidores en redes, señores? Cuando yo le respondo desde mi red oficial, institucional, que tiene 50.000 seguidores, a ese que tiene 2 seguidores lo voy a levantar. Entonces hay que analizar cuándo responder y cuándo no. Las redes son todo un proceso. Banners digitales funcionan, lamentablemente ahora a nivel ejecutivo las instituciones usan el gran portal del Estado, que es igualito para todos, entonces ya esto quitó peso. Pero el tema más está orientado en redes que son los que más fuerte tienen. Publirreportaje sí, rápido y sencillo. Nunca hagan. Ustedes hacen un publirreportaje incluso en las empresas privadas, no funciona. Y en las públicas es lo peor que pueden hacer, porque lo que van a decirles es, están gastando mi plata para promocionar a su jefe. Entonces, olvídense de los publirreportajes menos en instituciones públicas. Los emails funcionan mucho para comunicación interna. Para comunicación externa tienen el problema de los spams. Entonces tienen que manejarlo bien. Y los volantes, que ahora han pasado menos por el tema de la pandemia, y material de merchandising tampoco utilicen, por favor. Van a terminar, ya ha habido muchas críticas en ese sentido. Al final terminan diciendo que el gorrito, la mochila y el lapicero lo hicieron para los trabajadores y con las justas le llegó a los usuarios. Entonces, no es necesario, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de mensajes se manejan en las instituciones públicas y en general en la comunicación corporativa? ¿Qué tipo de mensajes hay?
Los testimoniales, que se centran en opiniones a través de clientes o líderes de opinión. Yo he puesto ejemplos en todas menos la última, que no hay en instituciones del Estado, de instituciones que han utilizado cada tipo de mensaje. Este es testimonial, utilizan a este chico que es conocido. En el caso de RENIEC, no necesita renovarlo porque estábamos en pandemia, y él sale hablando y lo explica. Eso es un testimonial. Y es importante y es útil porque la gente escucha a los líderes de opinión. Un tipo de mensaje. El otro tipo de mensaje son cabezas parlantes. Cuando no salen personas, salen los productos mismos y la explicación neta de ellos. Se centran básicamente en mostrar el producto y cómo funciona. Esto lo hace Salud a través del uso de los pulsioxímetros en su momento cuando estábamos en la crisis, en el tema de la pandemia. Problema-solución, lo usa Sedapal. ¿Qué es lo que hace? Es enfocarse en, oye, hay un problema y lo soluciono así. En el mismo mensaje das la situación y la resolución. Y acá te pone, reporta la pérdida o robo de tapas de buzón a través de el acuafono. Ok, problema, robo. Solución, a través de esto. Simple. Escenas cotidianas. Se trabaja mucho en educación. Las empresas privadas lo usan también en su publicidad. Esto lo usa el Ministerio de Educación, pone a dos chiquitas estudiando y promueven el tema de sigamos aprendiendo y faltan 15 días para el inicio del año escolar 2021 y promueven el tema virtual. Y está ligado a situaciones que la gente identifica como propias, porque son situaciones cotidianas. Luego están razones de compra, muy utilizado en empresas, también en instituciones, más en las municipalidades, porque cuando dices, tu tributo es importante, tienes que pagarlo porque así puedes tener un mejor distrito, se vence el tributo si lo pagas ahorita, si pagas todo por adelantado ganas tanto, o sea, razón puntual. Las razones de compra, justificar el precio o facilidades u otros. Personajes publicitarios, muchos lo usan. Uno de los que comenzó esto fue Techito, el Ministerio de Vivienda, pero luego ya otros utilizan personajes fácilmente reconocibles para mensajes simples. En este caso, Sedapal utiliza Gotita, ¿no? Y dice, mantén tus pagos siempre al día, y el personajito llama más la atención que una persona, y encima tienes la ventaja que el personaje no te cobra como modelo, y se diseña internamente, entonces funciona bastante bien. Analogías de marketing es utilizar, cuando hay la información que tienes que dar es un poco compleja, utilizas temas simples de entender para dar el mensaje. Esto, por ejemplo, lo usa muy bien Ociptel para explicar cuando hay mucho tráfico en el Wi-Fi, y lo usa utilizando lo que es el tráfico en las calles. Entonces te dice de 9 p.m. a 8 p.m. el tráfico es bajo. De 6 p.m. a 9 p.m. olvídate, está saturada, asumir el tráfico que hay. De 8 a.m. a 6 p.m. hay un poco más de tráfico que acá, pero se puede navegar. Entonces se entiende mejor y de manera simple. Spots emocionales se utilizaron muchos en las campañas de COVID para que la gente no salga, se cuiden. Lo que usa es la nostalgia, el sentimentalismo para promover algo específico que se quiere dar a conocer. También depende mucho del servicio o producto. Y esta es la única que sí no he podido encontrar a nivel de instituciones públicas, porque en realidad no hay, y es complicado porque al ser monopólicas, no ser competencias, no se va a dar, pero es la comparativa. Muchos lo usaban Coca-Cola y Pepsi, que sacaban, ¿no? Haciendo la sátira de que compraste una Coca-Cola, pero en realidad debajo estaba el sabor de Pepsi, ¿no? Y hay muchas que sean. Entonces la comparativa lleva a eso, ¿no? Hacer una comparación y menospreciar al otro. Además que es una publicidad muy, muy controlada y tienes que tener mucho cuidado. Y entonces sobre eso venimos a la gestión en medios. Medios tradicionales. Vuelvo a insistir, estando nosotros en el ojo de los medios, una de las cosas, uno de los elementos que más funcionan en las instituciones públicas y una de las grandes ventajas que tienen las instituciones públicas, que no tienen las privadas, son las notas de prensa. Si yo como empresa privada le mando una nota de prensa a un medio, no lo va a sacar. Si yo como institución pública lo mando, sí lo van a sacar. Así como nos chancan o nos tienen que chancar cuando sacamos algo nuevo que también es en favor de los usuarios, lo sacan. Lo único que les pido es que analicen bien la cantidad de notas de prensa que envían. Si contamos ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales, municipalidades, hay 400, 500 instituciones públicas. Y si ustedes pretenden mandar 5 notas, 4 notas a la semana, no se las van a publicar, se las van a rebotar. Máximo, máximo una nota a la semana y que tenga pepa, que no sea hueso, como se dice. Si tienen como dentro de sus KPIs, dentro de su proyección mensual hacer 10 notas,
y no les da una por semana, bueno, igualito saquen una por semana y las otras 6 notas que sobran, que no salieron en prensa, las ponen en su web, las ponen en sus redes, pero no en medios masivos, porque no se las van a publicar y van a decir otra vez estos pesados, ya no se lo pongo. Hay que manejar eso. Entrevistas son bien importantes, hay que escoger, como ya se dijo, bien al vocero. Y las entrevistas tienen que entender algo, preparar a la persona y hacerle entender que el entrevistador o el periodista sabe menos que él del tema. El periodista es un buen periodista, el periodista sabe de todo, pero técnicamente no sabe más que tú del tema específico del que vas a hablar. Y eso es un tema que tienes que aprovechar a tu favor. Los reportajes son bastante controlados, se hacen en las instituciones mismas, hay una persona que explica lo que sucedió, está dentro de los parámetros y lo tienes controlado, o sea que son muy recomendables. Lo que sí es más complicado son las conferencias de prensa. Convocar a conferencias de prensa tiene que ser por temas muy puntuales, contados con las manos. Porque ahí sí te pueden hacer X preguntas y se te sale de control y es complicado. Y tú llamas para que te pregunten sobre la medalla de éxito que te acaban de dar por una buena gestión, y de las 20 preguntas que te van a hacer 2 sobre la medalla y las demás te las van a hacer sobre temas problemáticos que tienes arrastrando. Entonces hay que manejar ese tema. Y hacer media training, preparar a todos los funcionarios previo con entrevistas falsas, con periodistas que vayan y los chanquen y los hundan y los pongan en tensión para que a la hora que estén en la entrevista no caigan en esa tensión. Y el punto final, redes. Son claves las redes. No es extraño hoy en día encontrar las páginas de las entidades del Estado, los hipervínculos a las distintas redes que permitan comunicar de manera rápida, gratuita y de forma permanente. El Ejecutivo cometió un error con su página del Estado, con su portal del Estado, porque las páginas que se diferenciaban, que era uno de los temas esenciales de la comunicación corporativa, como la de SUNAS y que tenía acá sus redes, como la de OCIPTEL, que tenía acá sus redes, terminaron siendo, por exigencia del Estado, así. OCIPTEL, este es OCIPTEL, ¿ya? Y esta es de OCIPTEL, y yo estoy buscando mi red y no la encuentro, y tengo que bajar 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas para encontrar mis redes. A la sexta ya me aburrí y no voy a seguir bajando. Entonces, y lamentablemente esta página es igualita a todas las demás del Ejecutivo, y eso ha generado que no se diferencien y nos presenta un problema a nivel de comunicación corporativa. Entonces, entender que la población viene cambiando su forma de relacionarse entre sí, la manera en la que busca información por consecuencias en las redes. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, en las redes tú dices, pero también te responden. Y a la gente le encanta participar, pues. En televisión te dicen algo y no puedes responder. En radio, por ahí que llamas y entra la llamada. Pero en redes, respondes. Y esto es clave, por eso las redes han crecido tanto. Pero las redes, señores, pueden por ahí en algún momento sacar una reunión del consejo, por ahí una premiación. Pero para eso no son las redes. Las redes son para que el ciudadano esté enterado de lo que haces, de los servicios, de las mejoras. No para que vean a tus funcionarios. Como temas puntuales de vez en cuando sí. Y eso es un error que cometen muchas instituciones. Se dedican a poner sus éxitos, sus reuniones, y no se enfocan tanto en la propuesta de interés del ciudadano, y eso hay que cambiarlo. ¿Qué permiten las redes, a diferencia de los medios tradicionales? Permiten tener escucha activa, información personalizada y eficaz, transparente a las instituciones, son bidireccionales. Pueden generar, si son bien manejadas, valoración positiva de los ciudadanos, y permiten y obligan una innovación constante, porque si tú sacas una campaña en redes, puedes, como es un trabajo interno y los diseños se trabajan in-house y los videos se trabajan in-house, que es lo más recomendable, eso te va a llevar a que una semana está expuesto y a la siguiente semana tienes que cambiarlo y te obliga a cambiar. Y eso permite una actualización permanente. Puntos clave en los enfoques de redes: generar pertenencia, enfocarlas en un servicio real al público, en las instituciones públicas, que sean transparentes y que se manejen dentro de esa transparencia, que generen corresponsabilidad y que ese feedback se escuche, que generen participación y que la gente sienta que es parte y que recomienda y le hacen caso. Y la gran pregunta es, ¿qué red usamos? Todavía es muy variable. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, miren, en Asia, el 84% de los pobladores están metidos en el este de Asia, están metidos en redes durante el día. Los dos que le siguen son América Central con 84% y Sudamérica con 83%. O sea, tenemos un mundo de llegada ahí que tenemos que aprovechar, ¿correcto? ¿En qué red?
Facebook es una buena opción, ha caído un poco últimamente, pero tiene muchos seguidores, permite mantener un contacto continuo y los lleva a enfocarse en un estilo de comunicación bien emocional y cercano, ¿no? Y las marcas buscan acá, o las instituciones, las empresas, buscan fidelización, feedback con los clientes e incremento de tráfico. El Twitter es mucho más racional, más ligado a noticias, pero es bien importante que una institución del Estado tenga Twitter, porque además replica lo que dicen las otras instituciones y busca que las otras lo repliquen a él y eso genera más tráfico. Entonces, tiene limitaciones de caracteres, pero permite hacer link a las noticias que salen en los medios y eso ayuda. El Instagram es una red mucho más centrada en imágenes, pero sí tiene mucho peso, ha crecido mucho últimamente y suele ser más utilizado para fortalecer la marca, branding. Ojo, acá es importante, no es trabajar al espejo le llamamos cuando tú sacas algo en Facebook y exactamente igual pones en Twitter, pones en Instagram, no. Cada red, sin cambiar el mensaje en esencia, el mensaje principal, tiene que tener su particularidad. En Facebook con textos, en Twitter con textos, en Instagram con gráficas. Tenemos que adecuarlo. Y eso permite posicionar, en el caso de Instagram, el nombre, ¿no? Y incluso se considera más emocional que Facebook. El LinkedIn se utiliza mucho, es una red más profesional, pero por ejemplo, si ustedes buscan nuevos trabajadores, el área de recursos humanos tiene que saber usarla bien y además replicar, porque si nosotros sacamos la comunicación de los temas que estamos haciendo y llegan a los profesionales, ellos lo difunden y son un stakeholder clave y tenemos que tener un LinkedIn bien estructurado y nuestro community manager tiene que estar metido ahí. El TikTok sí es un tiro al aire aún. Tiene mucha incidencia a nivel de jóvenes, muy jóvenes, niños y jóvenes. Pero muchas instituciones lo están utilizando, readecuando el mensaje y están llegando a ellos. Entonces habría que analizarlo bien, pero es una red que ha cogido mucho peso. YouTube en realidad nos permite trabajar nuestros videos largos, porque ya sabemos que en Facebook, en redes, en TikTok, en Instagram, los videos tienen que ser cortitos. Más de 1 minuto, más de 40 segundos un video no sirve. Pero YouTube sí es tu almacenador de los videos grandes, ya cuando la gente tiene más interés entra ahí y los ve. Flickr básicamente es para guardar nuestras fotografías, no es tanto una red. Y WhatsApp, sin ser una red social, sí se convierte en un instrumento de comunicación interna clave y que con los grupos de trabajo te permite accionar decisiones mucho más rápidas al interior de las instituciones según cada área. Entonces, eso es la comunicación corporativa. Enfocarnos bien a qué medios vamos a ir, utilizarlos bien y entender que las instituciones públicas, si bien tenemos que ser proactivos, implica una reacción, porque vamos a tener procesos de crisis, vamos a enfrentarlos y vamos a tener que saber hacerlos a través de los medios que hemos visto. Y sobre todo, con una comunicación permanente al interior con nuestros colaboradores para lo que vaya hacia afuera tenga más peso y coherencia.